¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan en este conversatorio muy especial. Cuando uno escucha esa música, pues evoca esta época, evoca este momento, evoca estas semanas, evoca lo que viene. Y por supuesto, la pandemia nos quitó mucho, nos quitó eh, pues el poder vivir esa tradición, el poder vivir todo lo que evidentemente siempre hacemos. Pero bueno, eso es parte de lo que sucede con una situación que no estaba prevista. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar por eso, vamos a hablar de eso y la Semana Santa y la pregunta importante sobre la mesa es si la Semana Santa nos representa culturalmente, si es esa parte pues tan importante de la cultura guatemalteca en donde pues vemos que todos se unen para un momento como este. Yo les voy a presentar a nuestros invitados hoy. Y nuestros invitados son dos personas que conocen muchísimo de esto. El doctor en Derecho, Johan Melchor, que está con nosotros, y por supuesto, en Historia, Johan Melchor, y el doctor en Derecho, Milton Argueta, quien participa de esta tradición igual de una forma tan vívida. A ambos les agradezco mucho primero la invitación a estar con ustedes acompañándolos en esta plática de la tarde y justamente para pues que introduzcan el tema, para que nos digan un poco acerca de esto, cuánto la Semana Santa nos marca. Doctor Melchor. Muchas gracias y mucho gusto en saludar a todo el público. La Semana Santa, pues yo la voy a contar un poco desde el punto de vista histórico, que es lo que a mí me ha apasionado durante todos estos años. Y es que la Semana Santa vino a Guatemala en el siglo XVI, cuando vino la conquista y empezaron a establecer la ciudad de Santiago. Ahí comenzó con una cruz, ¿verdad? Pequeña, empezó la Semana Santa. Y ya conforme fueron construyendo las casas, empezaron a mandar a hacer imágenes para poder procesionar en Semana Santa. Los pueblos de indígenas también fueron reducidos y fueron evangelizados y también poco a poco fueron introduciendo las procesiones. En los pueblos indígenas, las procesiones sincretizaron por paralelismos culturales, ¿no? Los mayas tenían procesiones de dioses y de señores, tenían palanquines que se parecen a los palios que usan, y entonces todos esos paralelismos culturales fueron usados por los frailes evangelizadores para involucrarlos y que fuera fácil la evangelización. Entonces se fusionaron las dos culturas en Guatemala. Y entonces con el paso del tiempo fue dando origen a diferentes procesiones que fueron creciendo con el paso del tiempo y conforme la población fue aumentando. La Semana Santa tuvo problemas porque al principio le iba muy bien con los gobiernos liberales que prohibieron de hecho en un momento las procesiones en 1874 y de ahí hubo una protesta general de la gente que el gobierno se echó para atrás y dijo que iba a pagar fiestas patronales e iba a permitir ciertas actividades. Entonces, incluso la gente sacó las procesiones, aunque no querían sacarla, no se atrevían los miembros de las cofradías, la gente sacó en muchos lugares la procesión y la defendieron a como diera lugar. Con el paso del tiempo, ¿verdad? La Semana Santa continuó y durante el gobierno de la revaluación del 44 había como una resquemor de que el gobierno comunista podía prohibir en algún momento la Semana Santa, pero al ganar Castillo Armas en la contrarrevolución, entonces hubo un gusto de la gente y empezaron a solicitar al arzobispado y a gobernación el permiso para más procesiones. En los años 56, 57, 58 empezó a crecer la Semana Santa, ya que se vivía un clima de libertad religiosa que no se había vivido durante los gobiernos liberales. ¿Y eso por qué? Porque los liberales y conservadores se tuvieron que unir para vencer a la amenaza que sentían ellos en ese momento del comunismo. Y entonces la Semana Santa se va durante los años 60 en el conflicto armado interno en un ascenso.
¿verdad? Y hay un crecimiento muy grande de la Semana Santa en medio de de estos problemas sociales y de guerra. Y la Semana Santa creció y creció, en los años 80 creció más. Las conjuntos de banda crecieron también. Y obviamente los cargadores al crecer la población. Es decir, que la Semana Santa viene acompañando a Guatemala 5 siglos. Y si le sumamos la parte de los mayas, que tiene más, pues tiene una ancestralidad que nos hace a nosotros diferentes, porque nosotros tenemos ese componente maya, que se mezcló en las alfombras, porque hay alfombras de acerrín, hay alfombras de, de verduras, frutas de pino, que eran los ofrecimientos y de flores que usaban los mayas, se juntan, ¿verdad? Incluso en la comida, ¿verdad? Que se toma uno su refresco de chilacayote bien frío con panela. Entonces es un producto prehispánico y un producto hispánico, ¿verdad? Chilacayote con panela. Entonces, ese es como para mí el sentir de la Semana Santa dura los 5 siglos y lo fusiona con la cultura maya y para mí por eso la Semana Santa es un símbolo de identidad. Doctor Argueta, desde su punto de vista, alguien que vive también muchísimo esta época, que se prepara para esta época y que tiene años de exponer y de platicar acerca de todo esto, ¿cuál es esa identidad cultural que tenemos tan acendrada en la Semana Santa? Muchas gracias, José Eduardo. Mucho gusto de saludarte y también de saludar a Johan y a quien nos acompaña en este conversatorio hoy en la tarde. Pues yo partiría digamos, pensar que si el término de identidad cultural, pues define o es aquello que define o identifica a un grupo humano o a una sociedad y que lo hace distinguible de otros grupos, pues yo sería de la opinión de que la Semana Santa cumple esa función en Guatemala. Tal vez vamos a ir desarrollando el por qué. Pero, digamos, circunscribiéndonos a la pregunta, ¿por qué es eso así? Bueno, yo creería que la Semana Santa es un evento, un fenómeno, no sé qué palabra adecuada utilizar, complejo en el sentido de que se nutre de muchas cosas y es la reunión de todas esas cosas la que la hace única en el mundo. No porque sea solo en este lugar en donde se conmemora, sino porque sus características, todo aquello que sus elementos que sumados hacen la Semana Santa en Guatemala, la hacen perfectamente distinguible de otras. Y eso identifica en el concierto mundial, digamos, en los otros países, en el mundo, a nuestro país. Independientemente de que quienes vivamos en Guatemala, pues profesemos alguna otra religión distinta a la religión católica, de cara hacia afuera es uno de los sellos característicos de nuestro país. Identifican, entre otras cosas, a Guatemala por su Semana Santa. Pero no son solo sus procesiones, es la suma de muchos elementos. Y dentro de ellos, algo, José Eduardo, que digamos para mí es de suma importancia, es la raigambre familiar que tiene, de la que se nutre, digamos, la Semana Santa y todo ese ciclo tradicional de la Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala. Hace un tiempo le hicieron una entrevista al cardenal emérito de Sevilla y él decía que en todas las Semanas Santas del mundo son inseparables la fe, la cultura, la familia y el pueblo. Y yo me quedaría, digamos, como una parte relevante, la familia. La Semana Santa marca un ciclo de tradiciones familiares que se cumplen anualmente. Es un evento que convoca a la reunión generacional de familias y, que constituye muchas veces, y eso lo digo por conocimiento y por experiencia propia, como que el momento central del año, más o menos si lo pudiéramos equiparar, como en las fiestas y el otro gran ciclo tradicional, como lo vemos el Solara, el ciclo navideño de Guatemala. Yo creería que sí cumple esa función y parte fundamental la cumple esa raigambre familiar que tiene. Yo quisiera preguntarles a ambos, ¿qué realmente nos hace diferentes? El tamaño de las andas, la solemnidad. Bueno, en España hay procesiones muy solemnes. Los trajes,
todo lo que gira alrededor de la Semana Santa. Hemos hablado del sello, hemos hablado de esa fusión con la cultura indígena que estaba antes y que pues casó perfectamente. Pero, ¿qué es lo que realmente, doctor Melchor, nos hace tan diferentes, cualquiera que viene? Pues obviamente lo primero que nota es que el tamaño de las andas pues es enorme y todo lo que se mueve alrededor de esto. Pero, ¿qué nos hace tan diferentes? Doctor Melchor, no sé si me escuchó. La Semana Santa nos hace diferentes a nosotros y nos distingue de Sevilla y Popayán en Colombia por esa fusión precisamente que yo te decía con la cultura maya y esa evolución que tiene Guatemala propia. Es decir, en Guatemala después de la independencia, cuando ya no teníamos influjo español, entonces la Semana Santa caminó sola enfrentándose a los gobiernos liberales, porque de hecho en el interior de la República, cuando se expulsó al clero en la época de Justo Rufino Barrios, se quedaron muy pocos sacerdotes, entonces los únicos que sostenían la fe eran las hermandades y cofradías a través de sus procesiones y sus tradiciones. Entonces hubo un momento en que evolucionó por su parte, ¿verdad? Los trajes evolucionaron diferente, el traje de cucurucho, las andas evolucionaron diferente, la forma como se procesionan las imágenes es diferente, ¿verdad? Hay un movimiento como danzante en la procesión que va de un lado a otro, que se llega a guiar por la banda. La música tuvo que cambiarla porque era música religiosa y la cambiaron por una banda de liberal que tocaba marchas fúnebres. Y esas marchas fueron empezando a componer los compositores guatemaltecos con un sabor chapín, porque las marchas en Guatemala tienen un sabor, o sea, es un gusto chapín que no suena igual si la escuchan la marcha en Sevilla, una marcha en española. Esos cuentan otra historia. Y las marchas en Guatemala cuentan la evolución de Guatemala y el sentir del guatemalteco. Algunas marchas son muy tristes y muy buenas, y otras son que parecieran como que en algún momento se ponen alegres y luego otra vez tristes. Entonces es un sentir muy diferente que se expresa en la Semana Santa guatemalteca, que nos hace diferentes y nos hace únicos. Doctor Argueta, ¿cómo describe usted la Semana Santa guatemalteca? Bueno, Eduardo, yo retomo la idea que mencioné al principio. Yo creo que es un fenómeno o un evento complejo, por decirlo así. Yo siempre recuerdo una frase que mi papá me dijo hace muchos años sobre la riqueza de este ciclo tradicional, y él me decía que es característico porque interviene en los 5 sentidos. Es decir, una vez leí una portada en un disco de marchas donde decía: el espíritu se solaza, decía. Y a mí me parece que se solaza precisamente porque se nutre de los 5 sentidos. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Retomando lo que decía Johan hace un momento. El sentido auditivo interviene con nuestras marchas fúnebres, y digo nuestras porque es un género musical que nació aquí, cuyas características y estructura musical es propia de Guatemala. No vamos a encontrar marchas fúnebres similares a estas o iguales a estas. Las españolas son propias de ahí, las que logré escuchar una vez en un disco de colombiano son propias de ahí. Las nuestras son propias de aquí, tienen su propia estructura musical, y es un patrimonio, incluso es un patrimonio intangible. Escuché un programa recientemente donde se decía, la persona que colecciona este tipo de documentos, que tiene en su archivo más de 700 marchas, y Luis Gerardo Ramírez, que escribió un libro sobre las marchas fúnebres, pues dio un detallado relato y archivo de ellas. Luego pues interviene el sentido de la vista, el colorido, que incluso la propia naturaleza contribuye a dar, es la estación de las jacarandas y de las bugambilias. Luego el colorido de las alfombras, el colorido de la vistosidad de la propia procesión en sí, los trajes talares de los cucuruchos. Nos vamos al sentido del gusto, ¿verdad? Hay platillos propios, viandas propias de esta época, como las hay para el otro gran ciclo tradicional.
y el sentido del olfato, ¿verdad? Que es una mezcla. Yo siempre he escuchado a amigos míos cuando vamos a la procesión, o vamos a una procesión, dice, huele a procesión, ¿verdad? El olor de la calle a tierra mojada, más el pino, más las flores, más el corozo, más el incienso, es el aroma propio de la época, ¿verdad? Hay una prosa muy bonita que escribió Alberto Flores y se volvió inmortal en la voz de Otto René Macía, que dice, toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Y es básicamente eso, ¿verdad? Todos los sentidos se nutren. Y me parece que eso hace de la Semana Santa una experiencia única. Probablemente lo mismo le pasará a un turista que vaya a España, pero serán otras percepciones sensoriales. Las nuestras son estas y solo las encontraremos aquí. Y eso es lo que yo creo, José Eduardo, que hace la Semana Santa eh, tan rica como para poder decir eso nos representa ante el resto de personas y ante el resto del mundo, ¿verdad? Esta pregunta es para ambos y tiene que ver con una realidad que también tiene nuestro país. Pues obviamente donde hay esa exposición tan grande de la Semana Santa y de algunas otras fechas especiales para la religión católica, pues uno entiende que las poblaciones están compuestas mayoritariamente de la religión católica. En Guatemala se calcula que ya estamos poco más o menos 50-50 en ese sentido. Aún teniendo ese componente cristiano evangélico tan grande y además creciendo otras corrientes dentro de nuestro país, aún ustedes dirían que es parte de esa identidad cultural que nos marca, doctor Melchor. Sí, claro que sí. Yo les voy a contar mi experiencia en la antigua Guatemala, una anécdota que me contó mi tío primero, que dice que él estaba esperando la procesión al llegar ahí en la esquina para cargar a Jesús de la Merced y se encontró a un amigo de él y le dice, ¿y vos qué estás haciendo aquí si vos sos de otra religión? Cállate, vos, cállate, no digas nada, es que voy a cargar ahorita, pero no vayas a decir que voy a cargar a Jesús porque si no me van a regañar allá. Y así cargó, ¿verdad? Y después yo también me he encontrado amigos que no son católicos, que son de otra religión, y amigos que son masones incluso, que llevan su túnica y cargan, pues. Es decir, la Semana Santa integra a todos. En la antigua que yo lo he visto es un fenómeno que absorbe. Tengo unos amigos que tienen unos sus tíos que tienen un hotel en la antigua y ellos adornan el hotel de morado, ponen corozo en todas las habitaciones y salen a hacer la alfombra con todos los turistas que llegan y la hacen y ven pasar la procesión y todo. Por supuesto, no van a contar a su iglesia nada, pero es un gusto por participar y saben que viven de eso. Otro amigo me contó en Zumpango que las iglesias evangélicas salían a vender comida en el paso de la procesión. Es decir, y ven pasar la procesión y todo. Entonces, para mí que sí integra y sí incluye a todos y sí es un fenómeno que absorbe, ¿verdad? Que influye en los demás, ¿verdad? A pesar de que hay unos grupitos pequeños que no les gusta, pero sí a la mayoría de guatemaltecos sí los integra y sí representa una identidad y una identificación para Guatemala. Doctora Algueta, hablando un poco de leyes y de prohibiciones y de cosas que ha tenido la Semana Santa durante las diferentes épocas, ya mencionaron ustedes pues esa época del liberalismo en Guatemala, que más que liberalismo fue anticlericalismo y muy fuerte. Pues hubo otras épocas. En fin, la Semana Santa ante la ley está protegida y debidamente protegida, además por la libertad de culto, la libertad de expresión y parte de esas libertades civiles de las cuales gozamos los guatemaltecos. Sí, José Eduardo, yo comenzaría por la más importante, que es la que mencionaste al final, ¿verdad? Que es la libertad de cultos contenida en la Constitución y la libre, digamos, manifestación de los distintos credos que hay en el país. Es digamos, un derecho constitucional y es un derecho fundamental que protege a todos, católicos, protestantes, lo que se quiera, ¿verdad? Y eso, digamos, es característico de un Estado laico. Y eso, pues,
esa protección constitucional la tenemos todos, y en el caso específico de nuestra plática de hoy, todos los que participamos de esto. Luego iría, digamos, a un plano más ordinario, en cuanto a la pregunta de que si la Semana Santa como tal está protegida. Efectivamente, la Semana Santa y las marchas fúnebres han sido ambas por, digamos, disposiciones separadas, declaradas patrimonio intangible de la nación. Y si uno lee los considerandos del acuerdo y digamos, las razones jurídicas del acuerdo, se basan precisamente en lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Consideran que su naturaleza incide o determina o contribuye más bien a formar la identidad del guatemalteco y la identidad de Guatemala. Entonces, primero nos vamos al tema fundamental, la libertad de credos y la libertad de cultos y de manifestación contenida en la Constitución, y luego la parte más específica de esta, digamos, tradición, protegida como patrimonio intangible de la nación. Y por lo tanto, sujeto a todas las protecciones de conservación, a todas las medidas de conservación que legal y reglamentariamente le corresponden, ¿verdad? Por supuesto, José Eduardo, esto hay que verlo también dentro de un contexto mayor, como el que estamos viviendo ahora, en donde hay situaciones excepcionales, en donde, digamos, tanto cualquier derecho o algunos derechos constitucionales y otros derechos legales pueden verse de alguna manera limitados por situaciones excepcionales. Pero como la palabra lo indica, son situaciones fuera de lo normal, ¿verdad? Lo que nos está tocando vivir ahora. Pero efectivamente gozan de protección constitucional y legal, en la forma que mencioné. Desglosando todo esto de los sentidos, todo esto que se pone en juego, pues obviamente lo primero es el sentido del oído. Doctor Melchor, ya se mencionó de las marchas, se mencionó un poco de todo esta variedad y cómo fue surgiendo esto, qué fue lo que pasó y cuál ha sido su desenvolvimiento. Por cierto, escuchamos al inicio de este conversatorio una primera marcha. ¿Nos puede usted contar más al respecto y de otras marchas? La verdad es que las marchas fúnebres vienen de una primera marcha que fue a traer el maestro Sáenz, que la incorporó en el cortejo Santo Domingo, que es la marcha fúnebre de Chopin, que es una obra de él en uno de sus movimientos. Lo convirtieron y lo pasaron a una banda, para una banda marcial. Y esa banda fue la que tocó las primeras veces. Cuando llegan los liberales y prohíben que salga la música religiosa a la calle, entonces van a usar la banda marcial y van a convertir esta marcha. En base a esa estructura se hacen las marchas guatemaltecas, pero le van agregando, ¿verdad? Generalmente la marcha guatemalteca evolucionó la banda a no tener saxofones. Algunas le han puesto, pero realmente no es lo que se acostumbra. Y hay otros instrumentos que se han ido incorporando, por ejemplo, se ha incorporado el gong, que antes no se tocaba, ¿verdad? Han cambiado los bombos, el bombo por un bombo sinfónico para que suene más. Y lo que ha hecho la banda de Semana Santa es que ha ido como creciendo un poquito y ha ganado en calidad porque originalmente había muchos músicos que aprendían de oídas, ¿no? Desde las aprendían de memoria, y ahora cada vez más músicos leen partituras. Entonces eso hace y practican, muchos estudian en el Conservatorio Nacional de Música. Entonces ha hecho que las procesiones y el sonido haya mejorado en calidad. O sea, las mismas marchas, ¿verdad? Las primeras marchas aparecen a finales del siglo XIX, como la Fosa de Santiago Coronado, la Reseña de Mónico de León, y se van haciendo otras con el paso del tiempo. Hay unas características de la época de Jorge Ubico, que era la marcha triunfal número 5, que él ponía, porque era su número de la suerte, ponía 5 ventanas de ojo de buey en el palacio, 5 ventanas en el Palacio Correos, porque Ubico tiene 5 letras, Jorge tiene 5 letras, el Partido Liberal Progresista de él tenía el número 5, y la marcha de él era la triunfal número 5, y esa se toca ahora con el señor de la Burriquita, es la oficial del señor de la Burriquita el Domingo de Ramos. Entonces, hay hasta presidentes tienen que ver, ¿verdad?, con la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, con la Semana Santa, la música ha evolucionado. Otra cosa importante que quiero decir de la música es el uso que en la antigua Guatemala se empezó a dar a principios del siglo XX, porque antes era más usado solo en los pueblos indígenas, que es
que traían a una persona de algún pueblo que era músico y tocaba el sijolaj y el tamborcito, ¿verdad? Que algunos le dicen chirimía, pero el nombre es sijolaj, y lo toca en la puerta de las iglesias. Entonces, si uno va a la Antigua, a la Merced de la Antigua, por ejemplo, y uno al entrar está viendo la Semana Santa, también todos los pasos metidos adentro de la iglesia, aroma, música, pero si no oye el sijolaj y el tambor, no es Semana Santa. Eso no hay en otro país. Entonces, esa parte que va, y él se va, ese señor después en la procesión sale y se va delante de la procesión tocando. Pero es un sentir propio del pueblo maya de Guatemala que no existe en otra parte. Entonces, Guatemala tiene esas características y esa evolución que integra a todos los pueblos de Guatemala en la ciudad. Creo que teníamos una marcha justamente preparada para este momento en la que se hablan de las marchas, pues está la que sonó al inicio, doctor, y luego tenemos esta otra marcha que tal vez lo puede poner producción para que la escuchemos y luego pues comentamos algo acerca de esto. Doctor Argueta, hemos escuchado esta marcha, la del inicio. ¿Qué comentarios tendría al respecto? Bien. Bueno, José Eduardo, la marcha que acabamos de escuchar se llama Martirio y quisiera hacer un par de comentarios sobre esa marcha. Primero, pues seguramente muchos de los que nos escuchan la identifican como la marcha oficial del Santo Entierro del Señor Sepultado de San Felipe, el Viernes Santo en Antigua Guatemala. Para quienes no están relacionados con esto, la marcha oficial es como que la marcha insignia de determinada procesión que generalmente se ejecuta en la salida y en la entrada de la procesión o en alguna cuadra, digamos, de alguna importancia. Luego, la procesión de San Felipe es una multitudinaria procesión. Se caracteriza por su horario, José Eduardo, ¿verdad? Sale a las 3 de la tarde del Viernes Santo y entra
entre las 5 y las 6 de la mañana de lo que antes se llamaba el Sábado de Gloria. Yo he visto fotos, nunca estaba ahí, mis hijas han estado ahí, he visto fotos del ingreso y pareciera ser que es la hora de salida por la luz del sol. Y luego, curiosamente, el autor de esa marcha es Alberto Vázquez Collado, que es el mismo autor de la otra marcha oficial, del otro Santo Entierro de la antigua Guatemala, la marcha se llama Cruz Pesada y es el Santo Entierro de la Escuela de Cristo. Entonces, se escogió muy bien esta marcha porque, digamos, identifica a uno de los cortejos procesionales de más tradición. Johan seguramente confirmará que a esta procesión asisten personas de distintos lugares del país, no solo de la antigua. Y yo tengo un amigo que tiene un negocio ahí en las cercanías y dice, las camionetas llegan desde temprano, la gente se baja, se reviste, acompaña a la procesión durante todo el recorrido. Es importante mencionar que el Viernes Santo no sale la Virgen de Soledad, sale hasta el día siguiente, entonces después del anda de Jesús sepultado, yo calculo que han de ser unas 5 cuadras de gente probablemente. Y hasta que entran y luego se montan en la camioneta y se regresan a sus lugares de origen. Zaragoza, Chimaltenango, Portum, Patzum, Palencia, de muchos lugares llegan a acompañar el Santo Entierro del Señor Sepultado de San Felipe. Así que es una marcha muy representativa. Esa foto que están viendo ahorita es precisamente de ese Santo Entierro. Y característica, el adorno, ¿verdad? Los pabellones de los 5 repúblicas de Guatemala, una procesión que invocaba la paz para la región centroamericana en el año en que salió. Doctor Melchor, pasemos al colorido, un colorido muy especial, porque además cada procesión tiene ciertas características en sus colores, en las vestimentas, bueno, los penitentes, los cucuruchos, los romanos, además de evidentemente las alfombras. Y agreguémosle a todo esto, pues el color de todo lo tradicional que gira alrededor de la procesión, incluso las ventas, los chupetes, bueno, todo. ¿Qué podemos decir del color de la Semana Santa guatemalteca? Pues para mí eso es una cosa que heredamos de nuestros tatarabuelos del barroco. En el barroco les encantaba poner colores a todo. Y a los mayas también les gustaba llenar de usar colores. De hecho, sus trajes son súper coloridos porque les gusta combinar colores. Entonces ahí es otra cosa que se mezcla. Incluso las fachadas de las iglesias estaban pintadas de multicolor y a veces venía un obispo de España como Pedro Cortés y Larrazi y se asustaba con una iglesia porque decía que no, que la manden a pintar de blanco y no le hacían caso. Cuando se iba ya no lo hacían porque les encantaba ese color. Un ejemplo de ello es San Andrés Checul, que por un tiempo la pintaron de blanco, pero después los habitantes vecinos de ahí la volvieron a pintar de color. Entonces Guatemala es un país multicolor, su característica es la multicultural y multicolor. Entonces en Semana Santa se plasma, es el ejemplo más grande de la integración de los colores, por ejemplo en los colores de las alfombras, que en la antigua Guatemala han evolucionado de ser alfombras simplemente de motivos geométricos y florales a casi impresionistas algunas alfombras. Hay flores y de diferentes colores. Y por las túnicas de los santos, cada una varía de diferente color, están bordadas en oro porque evocan los estofes del periodo colonial, que también así eran y en las imágenes se vestían así. Entonces han tratado de mantener una escuela de bordadores, que todavía existen algunos bordadores en la antigua, en Santa Lucía Cots, que todavía hacen ese bordado en hilo de oro. Así es que Guatemala es un país multicultural, el morado le da mucha fuerza, mucho colorido, el matilisguate y la jacaranda cuando florean en las calles, pasa la procesión y se ve todo de colores, se caen las flores y hacen una alfombra natural. Es decir, hay muchas cosas que integran el colorido que en Guatemala tiene un gusto de siglos. Y lástima eso del matilisguate y la jacaranda, porque pues ya en los nuevos árboles que han estado sembrando, creo que se han olvidado un poco de eso en las calles y siempre Claro. fue algo muy característico de nuestro país.
la gente, tal vez muchos, sobre todo los jóvenes, no los identifican, esas florecitas moradas que caen, sobre todo hay mucho en la zona 10, y las rosadas, y son esa alfombra natural, ¿no? José Eduardo, yo quisiera comentar algo sobre el colorido también. Sí. Es la época de los grandes cortinajes en las iglesias, ¿verdad? Si uno va a las iglesias del centro histórico, mantienen esa tradición de muchos años atrás, de que cada viernes de Cuaresma, Jesús Nazareno, la imagen de Jesús Nazareno que se venera ahí, está puesta en un sitial particular, especial, y toda la iglesia está adornada con cortinajes que se cambian cada semana. Y luego, José Eduardo, algo que entiendo que vos viviste en el centro, ¿verdad? Lo has de haber visto en alguna oportunidad. Yo me eduqué en el centro, ¿verdad? Toda mi niñez y mi adolescencia. Lo que en algún tiempo era tradicional, luego se perdió y ahora se está retomando, que era durante la Cuaresma, cubrir con una cortinita morada o con una tela morada las demás imágenes de las iglesias. Entonces, uno entraba a la iglesia y todos los altares estaban cubiertos de morado para que la atención se centrara en el altar primordial. Se En dejó el de altar mayor. altar mayor, sí, se dejó de hacer un tiempo y ahora pues en muchas iglesias del centro histórico particularmente se ha retomado esa tradición. Entonces es un agasajo para la vista ver todo eso. Y los huertos, José Eduardo, ¿verdad? El colorido de los huertos, complementado con verduras, de frutas, panes, e incluso algunas veces hasta aves, ¿verdad? La alfombra central, pues no solo eso es un agasajo para la vista, sino también para el olfato, ¿verdad? Era lo que yo te decía, es el olor característico de la época. Hablemos del olfato. ¿A qué huele nuestra Semana Santa? Pues claro, lo primero identificativo es el famoso corozo, que se siente ese olor, y además ahora han estado produciendo diferentes tipos de productos con olor a corozo para darnos ese ambiente de Semana Santa a pesar de que estamos como estamos. Doctor Melchor. La Semana Santa huele a corozo, huele a pino, huele a flores, huele a chilacayote, huele a empanadas de leche. O sea, a todo lo que es la comida y los aromas de Semana Santa, huele a incienso. Y en la antigua algunos no queman incienso, queman otras cosas, entonces tiene unos olores variados, ¿no? Porque uno huele incienso, después huele otro perfume, y así, es una cosa muy interesante, ¿verdad? Sí huele a muchas cosas, y ese es el olor de Semana Santa, olor a tierra mojada, sobre todo el olor, lo más característico es el incienso, es cuando ya viene la procesión, entonces sí tiene una variedad de aromas, tanto para estimular la religiosidad como para estimular el apetito, que tiene sus características como el olor a pescado, cuando uno está cocinando el pescado, y las diferentes comidas que hacen en las casas. Es una cosa me trae muchos recuerdos eso. Pero sí, corozo e incienso es lo que más huele. José Ah, Eduardo, sí, y sí, doctor. las calles tienen también su particular olor, ¿verdad? Una de las cosas que yo más disfruto en la Semana Santa es el paso de la procesión del Domingo de Ramos de Jesús de San José sobre la Avenida Los Árboles, muy tempranito el Domingo de Ramos. Y me gusta recorrerla en sentido inverso, hacerle, como se dice corrientemente en el gremio, hacerle encuentro a la procesión, ¿verdad? Porque me gusta mucho sentir el aroma que hay a lo largo de la Avenida Los Árboles. Es lo que dijo Johan, es aroma a pino, es aroma a flores, a corozo, a incienso, a tierra mojada, porque la gente sale a regar sus banquetas. Si no hace alfombra, riega la parte del asfalto donde va a pasar la procesión. Es una mezcla, ¿verdad? Pero es una mezcla de olores que solo se perciben en esta época, ¿verdad? Yo cuento una infidencia aquí. Eh, el cuarto domingo de Cuaresma fuimos tercer domingo, fuimos a la antigua con una de mis hijas y fuimos a una de las iglesias que estaba abierta, gracias a Dios, el domingo, y tenía su huerto, y tenía su incienso, y tenía su corozo, muy poca gente adentro, todos con sus medidas de seguridad, y yo aproveché unos segundos para entrar, estar cerca del huerto, me quité la mascarilla y aspiré, ¿verdad? Para poder tener por lo menos un recuerdo oloroso, olfativo, de esta época en la que hasta de eso nos estamos privando con el uso de la mascarilla. Pero no podía pensar que mi Cuaresma pasara sin poder sentir su olor, ¿verdad?
Llegamos al momento que a mí me gusta tanto. Estaba esperando que habláramos del sentido del gusto, que habláramos de la comida, el bacalao, las empanadas de leche, el chilacayote, en fin, tanto de eso que hay diferentes tipos de refrescos también preparados, desde el refresco de súchiles y varios otros refrescos que se preparan para la época. Doctor Melchor, hablemos un poco de esta fase culinaria de la Semana Santa. A mí el que más me han hecho tomar en la antigua, allá mi familia, es el que lo hacen con tiste y lo mueven así para antes y se lo sirven a uno en un vasito. Y uno cuando va a la velación antigüeña, al salir de la velación, va por su batido. Y esa es la tradición, sentir el sabor del batido en el momento después de la velación. Y nosotros, como yo siempre he trabajado en Guatemala y nos íbamos para el antiguo, llegábamos corriendo como a las 11, ya la señora del batido ya nos tenía controlado, ¿no? En cada velación, porque decía, usted siempre viene a la última hora, porque al salir íbamos a con nuestro batido. Así es que eso sí es un recuerdo muy, para mí, en todas las comidas de Semana Santa, que de todas formas vamos a comer, hay empanadas de leche, pero esas no duran mucho en la casa, son muy ricas, entonces se acaban. Por eso es intangible, porque dura lo que dura. Poquito. O sea, yo creo que duran hasta, las empanadas duran menos que una marcha. Lo bueno es que las empanadas uno las puede conseguir todo el año, no lo mismo con el bacalao a la vizcaína, que es propio de la época. Yo pedí en alguna ocasión en España bacalao a la vizcaína y es, a ver, no es igual, no es lo mismo. El nombre tendrá, pero no es lo mismo. Doctor Argueta, ¿qué nos dice usted de esa parte culinaria? Bueno, yo comento también sobre los refrescos, Johan, algo que es típicamente antigüeño, ¿verdad? Que es el chinchibir. Sí. No me vas a preguntar cómo se hace porque no te sabría decir, pero sí lo he probado y es realmente constante, ¿verdad? Y es como ácido. Sí. Una cosa, digamos, como que si fuera una especie de limonada. Pero digamos, esa es la bebida oficial de los cucuruchos antigüeños, ¿verdad? Y tienen sus paradas técnicas, ¿verdad? La famosa tienda de cucurucho Don Chepe Armas, ¿verdad? Ahí se pasa a refrescarse con su chinchibir. Es bastante fuerte para paladares. Y luego, José Eduardo, lo que diría que es el póster tradicional de la Cuaresma en todos los hogares que tienen este tipo de tradiciones de este ciclo, pues son las empanadas de leche, ¿verdad? Yo diría que no hay viernes de Cuaresma sin empanada de leche. Y hay variantes de empanadas, ¿verdad? Hay empanadas de hierbas, hay empanadas de salmón, pero yo creo que la tradicional empanada de leche es como que el postre típico de la Cuaresma, de los viernes de Cuaresma. Y las comidas de Jueves Santo, ¿verdad? El pescado seco envuelto en huevo y el bacalao a la vizcaína. Bueno, yo desligué las empanadas de leche un poco de la Semana Santa porque las pido durante el año en muchísimas ocasiones, pero bueno, cuando hablamos de todo esto y les cuento que hay muchas preguntas del público, en algún instante ya voy a empezar a leerles esas preguntas del público porque sobre todo hay preguntas muy interesantes que realmente son dignas de ir contestando. Los trajes de los diferentes cucuruchos penitentes y los mismos romanos que hay, no todas tienen las procesiones, no todas tienen romanos. Por ejemplo, los cucuruchos de Candelaria se identifican porque el gorro es diferente, los penitentes también son diferentes. Tengo la impresión de que en algún momento de nuestra historia los penitentes desaparecieron y volvieron. Pero, doctor Melchor, ¿qué nos dice? Sobre los penitentes, mira, los penitentes originalmente estaban en Guatemala y se usaban mucho en el siglo XVIII, pero hubo una prohibición a principios del siglo XIX, porque dice que los estaban ahí. En primer lugar, pasó un hecho de que a alguien lo asaltaron, a alguien vestido con el cucurucho grande tapado. Ahora, ¿no está ligado al atentado contra Estrada Cabrera? Es que en Estrada Cabrera es la segunda prohibición, fíjate.
La primera es en el periodo colonial. Entonces, la primera en el periodo colonial lo prohibieron por ese asalto y porque decían que estaban vestidos mal, estaban vestidos poco elegantes. Entonces, como vienen los del gobierno español que vienen de España, sienten que los de aquí se visten excesivamente mal. Y la segunda ya es en el atentado de Manuel Estrada Cabrera, que alguien con una capucha ¿verdad? Se esconden en eso. Entonces, hay dos momentos y hay dos prohibiciones. Entonces, hay un momento en que lo que hacen es abrir para que se vea quién es, ¿verdad? Entonces, de ahí ya se pierde el penitente completo y ya lo vuelven a retomar muy a finales del siglo XX, ¿verdad? Ya cuando ya había pasado toda esa etapa de prohibiciones, pero hay dos veces que se prohíbe. Y son dos veces que es por un delito, ¿verdad? Una por asaltar a alguien y la otra por intentar el asesinato. Entonces son dos veces, ¿no? La prohibición del cucurucho completo tapado y se prohibieron en la época colonial también los disciplinantes, porque habían unos que como tenían muchos pecados se iban pegando, ¿verdad? Y claro, otros ponían a su esclavo negro a pegarse por ellos. Entonces todo eso lo prohibieron, ¿no? Dijeron que ya no, eso se lo quitaron. Y esas son las prohibiciones que hay, ¿no? Doctor Argueta, de eso de los trajes, por ejemplo, el penitente sí es netamente español, ¿no? El cucurucho, ¿cuál es su variante y cómo? Pues es que son diferentes en cada procesión. Sí, yo creo que podemos hablar de un uniforme básico, ¿verdad? Digamos, esencial o medular, que es de la túnica morada con el cinturón, sus bandas, la paletina negra y su capirote, que es, digamos, cuando Johan menciona que se elimina el cucurucho de cono, por eso se llama cucurucho, ¿verdad? Pues porque tiene esa forma de cono, pero que le queda, se sustantiviza el nombre y le queda el nombre de cucurucho al personaje, ¿verdad? Claro. Y así nos identificamos. Y los guantes, ¿verdad? Complementa entonces el uniforme. Y yo creo que sobre ese uniforme básico hay variantes como las que has mencionado, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, varias hermandades que son las que se encargan de organizar los cortejos tienen su propio uniforme distinto al de los cucuruchos que cargan en esa procesión. Pero yo no he visto, digamos, en otros países un uniforme similar al de este. Más bien, digamos, los penitentes con el sombrero de cono y la cara tapada, que nosotros, como este que está en la foto aquí, digamos, es el que se acerca más a la vertiente española. Pero, digamos, no he visto en las fotos que he podido ver y libros que he podido consultar de España algo similar al cucurucho nuestro, ¿verdad? Y eso es parte, digamos, de lo que hace la Semana Santa guatemalteca, uno de sus sellos característicos. Mi última pregunta, antes de entrar a las preguntas del público. Doctor Melchor, a ver, de todo tiene la Semana Santa, e incluso rivalidades. En Guatemala, así como existen amistades, existen rivalidades. Rivalidades en las procesiones, compiten por quién tiene el anda más grande, cuál es la más solemne, cuál es la más fastuosa, la túnica que van a utilizar en esa ocasión, cuál es la procesión más larga. No sé, por ejemplo, procesiones como la de Candelaria, que son una enorme cantidad de horas, o esta que acaba de ustedes de describir en la antigua Guatemala, que hasta el amanecer. A ver, ¿cómo son esas rivalidades? Entiendo que en la historia han llegado a momentos un poquito ríspidos, ¿no? Claro, en la rivalidad más antigua que se ha encontrado es la de Jesús Nazareno de la Merced, la cofradía con la cofradía de Jesús Nazareno de Candelaria, que como las dos salían el Viernes Santo, entonces la cofradía de Jesús de la Merced se queja que tienen prioridad por ser españoles y mandan su queja aquí al arzobispado y se va a una apelación hasta el arzobispado de México, que en ese tiempo Guatemala solo era obispado y entonces dependía del de México y en México resuelven que se quede la procesión de la Merced, como la de Viernes Santo. Ellos empezaron en esa época Jueves Santo en la noche y terminaban viernes. Y que la de Jesús de Candelaria se quede jueves. De ahí viene de esa rivalidad, que era una rivalidad en realidad más étnica que ¿no? Era una rivalidad entre indígenas y españoles.
o los criollos en su momento, ¿verdad? Luego hay otras rivalidades en la historia que siempre han habido, porque también hay rivalidades en Quetzaltenango entre las hermandades que están en la catedral y las que están en San Nicolás, ¿no? Hay una rivalidad entre ellas por cuestiones étnicas también. Y hay otras rivalidades que son solo allá en la capital de Guatemala, ahora que ya en tiempos modernos es por quién tiene el anda más grande, por quién es el que tiene la banda más grande, ¿verdad? Que si tengo 200 músicos, yo voy a tener 150. Entonces, hay rivalidades de ese tipo, ¿verdad? Eh, pues yo veo que enriquecen cada vez más la Semana Santa, ¿verdad? Y nos regalan más arte, ¿verdad? Cada vez que se pelean más, hacen más obras de arte, ¿verdad? Y hacen diferentes adornos, ¿verdad? Entonces, unos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra, otros le ponen luces, otros le ponen otros luces LED y así le van cambiando, ¿verdad? Pero esa es la factibilidad, lo de que tiene el patrimonio intangible que se va adaptando a los tiempos, ¿verdad? Y que va usando todo lo que se puede para que sea mejor. Entonces la competitividad hace que usen más y cambien y evolucione y eso siempre va a mantener viva la Semana Santa. Doctor Argueta, las rivalidades, pues hay de esas rivalidades, pero están los santos entierros. Estos tienen una rivalidad muy especial y en la capital pues tienen una rivalidad de todos conocida. La Recolección, Santo Domingo y el Calvario, que pues están inmersos en una rivalidad enorme. ¿Cómo es esto? Más o menos en la misma línea que Johan menciona, ¿verdad? A esta pregunta tuya habría que agregarle que son los 3 cortejos del mismo día por la tarde, ¿verdad? Y son los cortejos más importantes o más grandes, por decirlo de alguna manera, que recorren prácticamente o tienen muchas partes de su recorrido en común, ¿verdad? Te cuento, José Eduardo, que ahora, en la actualidad, si no estoy mal, son 6 Santo Entierros los que recorren el centro histórico. Volvió a salir el Señor Sepultada Santa Catalina, ¿verdad? De tanta leyenda y a tanta tradición en el país. Está también el de San Francisco, el rito entre el descendimiento de los franciscanos y el del Santo Entierro de los dominicos que se remonta hasta la época de la colonia. Entonces, ese tipo de situaciones que mencionas no son de ahora, ¿verdad? Vienen desde hace mucho tiempo atrás. Pero entiendo, José Eduardo, que hay una especie de acuerdos tácitos, si no es que son muy expresos en otras oportunidades, como por ejemplo el pacto que hay en cuanto a los itinerarios para respetar ciertos pasos y ciertos horarios en aquellos segmentos de los itinerarios que son comunes. Entonces, de en medio de esa aparente rivalidad, digamos, existen ciertos acuerdos que facilitan el tránsito de las procesiones en esa oportunidad. Pero, por ejemplo, José Eduardo, también hay otras cosas que, que implican el llegar a estas situaciones que mencionas. Si te estoy mencionando que hay 6 cortejos procesionales, de esos son 3, digamos, de mucha tradición y en cuanto a tamaño muy grandes, los 6 llevan banda de música. Y los músicos no son infinitos, ¿verdad? Son un recurso contado. Y eso implica, pues las personas que han tenido a su cargo las bandas, me lo han comentado a mí, implica, digamos, poder obtener ese recurso humano con base en un precio más alto por hora. Entonces, eso empuja, digamos, al encarecimiento de esa parte de la procesión que es la banda para ese día en la tarde. Yo, digamos, no es lo mismo conseguir músicos y armar una banda grande para una procesión que en donde solo ese día existe esa procesión, que en un día tan importante, que es el último día de la Semana Santa en cuanto a la pasión se refiere, en donde hay muchas al mismo tiempo, ¿verdad? Y luego, Eduardo, para tu acervo y digamos como para la nota jocosa de este tipo, yo leí un libro que en la antigua, Johan, que recordaba el año de los candelazos, ¿verdad? Exacto, sí. Cuando se topa la procesión del Santo Entierro de San Felipe y la de la Escuela de Cristo en una esquina y nadie quiere ceder el paso, y entonces, ¿cómo fue que dijiste, José Eduardo? Ríspido. Ríspido, sí. Llegan a dilucidar el paso de otras formas no tan cristianas, usando como armas los cirios y las candelas, y al Era final lo que ilumina. cuenta el autor, ¿verdad? Que al año siguiente hubo una cena como que de reconciliación en el Club Antigüeño, estoy hablando de hace unos
50 o 60 años, ¿verdad? Entiendo que eso pasó un poco con el Calvario y Santo Domingo, que son quizá los más enfrentados en la capital, ¿no? Sí, sin llegar a los candelazos, ¿verdad? Solo fue. Claro. La de los candelazos yo la encontré en el periódico, decía 1896. Ah, Y todos la cuentan en la antigua como que la vivieron. Y nadie ya la vivió, pero todos se la cuentan como que la vivieron. Por eso uno cree que es hace 50 o 60 años. Que si no, es en 1896. pues de repente hubo dos candelazos, Johan, porque el libro que yo leí, la persona todavía dice al año siguiente hubo una cena de reconciliación en el club antigüeño. Entonces, de repente Claro. hubo otra. De repente se agregó algo ahí del señor. Antes de pasar a las preguntas del público, que ya hay bastantes para hacerles y como les digo, hay muchas muy buenas, está la proyección del video, así es que le vamos a pedir a la producción que lo proyecte. Ya en un momento va a pasar el video. Me parece que es, y para describírselos antes que esto suceda, es un video del recorrido de, en este caso es Santo Domingo por frente a Catedral. Un momento también muy especial y además en donde pues ya recientemente se hacen pues bastante recorrido. No es ese, pero ese es Santo Domingo, efectivamente, por el centro histórico, pero no es el del Parque Central. Pero está muy bonito, José Manuel. Sí, este también, pues es un video tomado en una de las calles del centro histórico sobre la Quinta Avenida. Ahí van a enfilar sobre la Quinta Avenida, una cuadra antes que termine la Quinta Avenida, del tope de la Quinta Avenida. Bien. Bueno, pasamos a las preguntas ahora, entonces, del público, que hay bastantes. Mayra Ramírez dice, ¿qué opciones tenemos ahora cuando las expresiones públicas, pues en este sentido, no serán posibles por la pandemia y por todo lo que está sucediendo? Doctor Argueta. Sí, gracias a Mayra. Yo creo que hubo una frase que el arzobispo utilizó cuando anunció a finales del año pasado que las procesiones se suspendían este año nuevamente. Y dentro de su locución dice, exhorta a las hermandades y asociaciones de pasión a utilizar su imaginación. Esa es la palabra que le emplea. Y creo que las hermandades y las asociaciones le tomaron la palabra. Porque a diferencia del año pasado, en donde no hubo nada, absolutamente nada, incluso las iglesias estaban totalmente cerradas para esta época, hoy ha habido distintos eventos. Algunos han sido a puerta cerrada y retransmitidos, pero han habido otros que han sido, digamos, a puertas abiertas, con bastante orden en cuanto al ingreso, permanencia de las personas que llegan y ven lo que se está, digamos, organizando o mostrando adentro. Y lo que se hace ahora es, digamos, colocar a la imagen propia de esa iglesia en un altar o en un decorado particular. A las que yo he ido, la imagen ha estado en el centro, digamos, de la nave, de la única nave que ha habido en la iglesia a la que fui, y recrearon como que fuera la procesión. Iba sobre una alfombra, adelante iban los pasos, adelante iba la fanfarria romana, desde la puerta de la iglesia. Entonces uno de feligres entraba, le daba la vuelta, lo miraba y salía. Y así estuvo abierta la iglesia en la antigua durante todo el día. Tengo entendido que situaciones similares se van a hacer a partir del sábado de Ramos. Yo sé que no es litúrgico decir eso, pero yo de niño siempre dije sábado de Ramos y así me quedaré diciendo el resto de mi vida y a lo largo de la Semana Santa. Entonces,
Si no son nuestras procesiones, creo que sí estamos mejor que el año pasado en cuanto a que sí hay otras opciones como lo que están organizando ahora las iglesias y las asociaciones y las hermandades. Doctora, a esa pregunta quiero agregar yo, bueno, ¿qué hacemos ahora que no, que las condiciones son diferentes por la pandemia? Cuando esto termine, porque tendrá que tener un fin, ¿regresaremos, cree usted que regresaremos exactamente a lo que estábamos o nos va a capturar eso que le llaman, qué expresión más fea, pues, pero bueno, la nueva normalidad, como le dicen ahora? ¿Se integrará alguna situación debido a la nueva normalidad para los siguientes años? Doctor Melchor. Su micrófono. Para mí lo que va a pasar es que puede hacer dos cosas en el panorama. Una, que se logre erradicar la enfermedad, que está un poco complicado, ¿verdad? Y eso haría que ya no haya nueva normalidad, porque ya terminamos la pandemia. Entonces ya no haya necesidad de estar y retornemos a lo mismo. Y otra, que haya una nueva normalidad. Y entonces lo que hay que hacer es adaptar la Semana Santa como siempre se ha adaptado a los cambios y ponerle un poco más de separación, un poquito de menos peso en el anda y ponerle mascarilla a todo mundo, ¿verdad? Entonces lo separan un poco más en el espacio, pesa menos para que aguanten y así se va. Sino que sería de que la Semana Santa, como siempre ha sobrevivido, seguramente se va a adaptar. Entonces, en el escenario que siga, se te va a tener que adaptar y en el que no, pues entonces se vuelve a abrir otra vez con la misma normalidad de antes, porque ya no habría necesidad de una nueva normalidad si ya se erradicó la enfermedad. Doctor Argueta, ¿qué implicaciones, dice María Isabel Bonilla, tiene que haya sido declarada la Semana Santa como patrimonio cultural? Bueno, digamos que tiene un estatus jurídico que otras prácticas o tradiciones no tienen. Y eso le da, digamos, protección jurídica en cuanto a su conservación, sobre todo. Digamos, definir el patrimonio intangible es un poco difícil, ¿verdad? Es un concepto jurídico un poco difícil de explicar porque precisamente es algo que no se puede, que no tiene una connotación material o física. Por ejemplo, esa ley habla del patrimonio mueble o inmueble. Las ruinas, por ejemplo, antiguas son un patrimonio inmueble. Pero toda esta suma de elementos, como lo hemos hablado en este conversatorio, hace algo, da como resultado algo intangible, que no es algo que tenga una expresión física, pero que es tan relevante para la entidad guatemalteca que se consideró digno de ser protegido. ¿En qué protección? Por ejemplo, no se puede demeritar, no se puede, digamos, arbitrariamente eh, intentar erradicarla o intentar modificarla en su esencia. Eh, yo diría que hacia eso va, ¿verdad? Tiene un estatus privilegiado en el sentido de que eventualmente ante alguna situación que atente contra su integridad, goza de la protección legal. Doctor Melchor, le pregunta José Sánchez Carranza, dice, durante el tiempo del conflicto armado interno, ¿tuvo especial importancia la celebración de los cortejos procesionales cuaresmales? ¿Por qué? Sí, tuvo importancia porque en ese momento la gente encontraba un poco de consuelo. Sí se sacaban las procesiones, incluso algunas salían con un adorno que tenía un mensaje, ¿verdad? Algunas salió con un mapa de Guatemala partido en dos, porque nos estábamos batiendo entre un grupo y otro. Y lo peor es que los dos grupos les gustaba la Semana Santa, porque en la antigua se iban y se escapaban. El Viernes Santo se metían, bajaban algunos guerrilleros y cargaban los de que estaban en el ejército, cargaba la gente de todos los grupos, de los dos grupos cargaban en la procesión y nadie sabía quién iba cargando a la par de uno. Como estaba oscuro y todos en la misma estatura, no se daba cuenta uno. Entonces sí, la Semana Santa sí cumplió una misión de darle fuerza a la gente, ¿verdad? Por eso ahorita hace falta la procesión porque siempre que han habido calamidades en Guatemala, sea de epidemias o de guerras, las imágenes salen a dar un consuelo, ¿verdad? Salen a darle fuerza a la gente. Y en este momento no podemos contar con ellas. Entonces hay una falta de eso. Pero sí, durante el conflicto armado hubo la presencia de la Semana Santa, a pesar de que
Habían unos que no muy querían, pero ya cuando ya la guerra estaba muy fuerte, en algunos lugares no se pudo, pero en la mayoría que salió funcionó muy bien. Hubo algunos problemas durante el conflicto en algunos pueblos, como en Zumpango, que recuerdo que me contó el papá de un alumno que es de Zumpango, que el padre, como era italiano y no entendía la Semana Santa, no permitió que entrara a la procesión después de las 3 de la tarde, el Nazareno. Y él realmente no entendía que en la procesión hay muchas cosas que pueden atrasar la procesión 15 o 20 minutos, porque se dañó el adorno, porque pasaron frente a la casa de enfermos y la gente está pidiendo bendición. En fin, hay muchas cosas que pueden hacer atrasar la procesión. Y entonces no pudieron entrar a Jesús, entonces la propia gente del pueblo se entró a la parroquia y le fueron a exigir, y como el padre no quiso, lo sacaron del pueblo. Y entonces los castigaron sin párroco un tiempo. Pero yo creo que él era porque no sabía y no conocía Guatemala, realmente cómo funciona, ¿verdad? Y entonces no dejar entrar al nazareno es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces es como faltar el respeto, ¿verdad? Entonces él no lo entendió. Entonces sí, la Semana Santa cumplió una función de dar consuelo en medio de la guerra. Ah, esta pregunta la hace María Isabel Bonilla. Dice, doctor Argueta, además de Antigua Guatemala, de la capital, de Quetzaltenango, ¿en qué otras ciudades del país se sabe? Y esto juega mucho con el hecho de que está creciendo la Semana Santa, y está creciendo y se está manifestando. Usted mencionó que ahora hay 6 santos entierros en la capital. Entonces, ¿qué otras ciudades son importantes en ese sentido? Yo creo que parte de la riqueza de la Semana Santa, José Eduardo, es que se conmemora en todo el país. La riqueza es que en cada lugar tiene sellos característicos, aunque el hilo conductor y el denominador sea común, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo he oído, nunca la he visto más que en fotos, de una procesión lacustre en Río Dulce, con sus propias características. He oído también de una conmemoración de procesiones con ciertos rasgos propios del lugar en ciertas regiones de Puerto Barrios, donde está muy acendrada, digamos, la cultura garífuna. Y sé también, por ejemplo, de que en el occidente también hay procesiones, pero también tienen sus propias características. Decir en dónde es más relevante o más importante es, digamos, muy difícil, porque todas tienen sus particularidades que las hacen distintas de las demás, aunque la conmemoración que subyace sea, digamos, la misma. Yo me acuerdo, José Eduardo, de niño, yo fui a Cobán para los primeros días de una Semana Santa, y ahí no sé si todavía se tendrá esa tradición, pero había una procesión pequeña que recorría lunes y martes las principales calles de Cobán para recaudar fondos para la gran procesión de Jueves Santo. Y entonces en los locales comerciales en donde daban una ofrenda, los cargadores bajaban a brazos el anda, la mecían un poco frente a la puerta del negocio que había ofrendado y luego se iban. Pero te estoy hablando, José Eduardo, que la procesión andaba en la calle hasta la 1 o 2 de la mañana, recaudando Claro. fondos. Yo no he visto esto en la capital, pues, pero es una procesión y es característico de ahí. No sé si todavía existirá, pero digamos fue una de las cosas que a mí me llamó la atención siendo niño. Entonces, riqueza hay en todo el país. Doctor Melchor, Jason Alejandro pregunta lo siguiente: ¿qué papel juega la población indígena actual en la celebración de la Semana Santa guatemalteca? Lo juega protagónico porque en todos los pueblos de Guatemala hay procesiones, entonces sí es protagónico. Nosotros hace tiempo sacamos un libro que se llama Contemplaciones y buscamos fotos, y hay fotos en Quetzaltenango donde hay una señora muy elegante con su traje indígena con un saumerio enfrente de la procesión, ¿verdad? Y hay otra donde están los garífunas y van hasta como bailando con el sepultá, ¿verdad? Se van moviendo un poco más, tienen como su propio sabor en procesión. Es decir, sí, los pueblos indígenas tienen su protagonismo. Las cofradías de Chichicastenango son impresionantes la forma como se celebran la Semana Santa, ¿verdad? Es muy devota y muy interesante la forma.
ojalá algunos puedan ir a visitarlo. Es decir, hay varios pueblos en Occidente de los indígenas en donde todos sacan procesiones, ¿verdad? En Comalapa sacan procesiones, en Patzún sacan procesiones, en Chimaltenango, en los pueblos cercanos a Chenacó, está en Ciudad Vieja, ¿verdad? En Santa Lucía, Cochumalguapa sacan también, aunque no sean indígenas, pero todos esos grupos, todos son protagónicos, es decir, no podemos decir que solo uno de los pueblos de Guatemala lo hace, ¿no? Lo hacen los mayas, lo hacemos todos nosotros que somos los herederos de las dos culturas, están los garífunas, ¿verdad? Incluso hasta los pueblos de Chincas tienen procesiones, ¿verdad? Entonces, Guatemala es un todo y la Semana Santa está presente en todos lados. Hay fotografías que he visto donde hay un pueblito donde van en el camino de terracería, de esos antiguos, y ahí va la procesión y hasta se atraviesa el río para ir a ver a los que están del otro lado y ya regresa. Entonces, sí es parte, y los indígenas son protagónicos y son una parte súper importante de la Semana Santa guatemalteca. Camilo Bello Vilches pregunta, al ver la relevancia que tienen estos credos en la vida espiritual de gran parte de los guatemaltecos, ¿es necesario que la religión, la libertad de credo y culto estén entre las prioridades de la discusión académica y política del país, doctor Argueta? Sí, yo creo que deben estar siempre presentes porque, como decíamos al principio, José Eduardo, si nos vamos a la base constitucional del Estado de Guatemala, el Estado de Guatemala es un Estado laico y dentro de la Constitución, en su primera parte, están los derechos fundamentales. Recordarás, José Eduardo, que cuando estudiamos la carrera estaba aquella discusión sobre si son derechos o garantías, ¿verdad? Finalmente se sacó diciendo no son garantías porque el Estado no las otorga como tales, sino reconoce los derechos que las personas tienen. Y una de ellas es la libertad de cultos y la libertad de expresión. Y yo, José Eduardo, pienso que sería un retroceso, primero, que el Estado perdiera su carácter de laico, o que esos derechos fundamentales se eliminaran en algún momento. Es parte de la libertad individual. Como también, José Eduardo, y a la persona que nos preguntó, es parte de la libertad individual no creer en nada. Entonces, me parece a mí que si algo hay que cuidar y preservar por todo lo que eso implica, es la libertad de credo y la laicidad del Estado. Doctor Melchor, Katy Heredia pregunta, ¿cuál consideran que es el día más importante de la Semana Santa? Bueno, y ahí viene otro objeto de disenso y de disputa entre las hermandades. ¿Cuál es su opinión, doctor? Pues eso es de cada quien, de lo que más le siente el corazón, ¿verdad? Porque tiene su imagen favorita. Pero según la Iglesia, el Jueves Santo es la institución de la Eucaristía y el Domingo de Resurrección. Pero para Guatemala, en cuestiones de lo que a la gente le gusta por procesiones, veo mucho más gente el Viernes Santo, ¿verdad? Entonces creo que ahí por mayoría gana el Viernes Santo. Pero eso no quiere decir que no, ¿verdad? Le gustan todos los días, pero llegan más el Viernes Santo. Pero cada quien que le guste el que quiera, ahora si al fin y al cabo estamos en un país libre, le puede gustar el sábado del consuelo, le puede gustar el resucitado, le puede gustar una procesión de cuaresma. Lo importante es que estamos en Guatemala y estamos disfrutando de las tradiciones. Camilo Bello Vilches pregunta también, ¿de dónde proviene la utilización del incienso en los cortejos procesionales de Semana Santa? Doctor Argueta. Yo creo que quien mejor está capacitado para responder eso es Johan, pero entrando un poco en su campo, yo diría que es una reminiscencia del POM, pero no estoy seguro de eso, Johan. Yo preferiría que, siendo tu campo, lo pudiera responder, pero creo que por ahí pudiera venir. Y eso lo podríamos trasladar a la tradición judeo-cristiana, a la ofrenda de la mirra, ¿verdad? Que según la Biblia es uno de los agasajos o dones o regalos que uno de los 3 Reyes Magos le ofrece al niño Jesús. Quizás por ahí, pero no sé, Johan podría tal vez contestar. Doctor Melchor. Mira, la mirra sí es una cosa que está muy presente, ¿no? Porque es lo que le hace a Jesús cuando le dan la visión para que tenga el martirio, ¿no? Entonces sí hay muchos ofrecimientos en Guatemala que evocan ese martirio. Así es que estás en lo cierto, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí viene una pregunta que es expertos categoría
10, diría yo. Oh, Y dice, hablemos, y eso lo pregunta Aaron Argueta Alburez, un poco de la mirada de los Cristos. ¿Qué representan la mirada de los Cristos? Doctor Argueta. me imagino que se refiere a la mirada de las imágenes, ¿verdad? De los Claro, Cristos. Imágenes. Bueno, yo creo que eso es una respuesta es muy subjetiva, ¿verdad? Yo puedo decirle qué veo yo en esas miradas, pero cada quien mirará según su sentimiento, según su entendimiento, pero sobre todo, José Eduardo, según su alma y según su corazón, porque eso es muy subjetivo. Por ejemplo, si yo veo la mirada de Jesús de Candelaria, es una mirada de resignación, incluso hasta la posición de su cabeza, él va viendo hacia abajo, ¿verdad? De resignación, de entrega, ¿verdad? Y de profunda, digamos, tristeza, pero a la vez de profunda convicción por lo que está haciendo. Si, por ejemplo, veo la imagen de Jesús de los Milagros, que tiene ligeramente inclinado su cuello y su mirada es un poquito hacia arriba, a mí lo que me da es como esperanza, ¿verdad? Como decir, eh, esa imagen que representa a Jesús aquí en la tierra está viendo a su Padre como diciéndole en el cielo, aquí estoy cumpliendo tu voluntad, ¿verdad? Y eso creo que nos identifica a nosotros cuando en algún momento de tribulación uno eleva su mirada hacia el cielo y pide, yo estoy hablando por mí, ¿verdad? La claro. la ayuda que viene del cielo. Y si vemos Johan, por ejemplo, ¿verdad? La mirada de Jesús de la recolección, yo creo que mejor apelativo no le pudieron poner, ¿verdad? La mirada de Jesús del Consuelo. Eso transmite calidez, ¿verdad? Y transmite, digamos, paz a la hora de verlo. Cada quien tendrá la lectura que su corazón le dicte, ¿verdad? Al verlo. Aaron Argueta también plantea lo siguiente. Cuando las hermandades, dice, tomaron tanto poder y dejaron a un lado a las órdenes religiosas. Doctor Melchor. Tomaron poder cuando los liberales expulsaron al clero en 1874 y se quedaron vacías prácticamente hasta los años 30, 40 que volvieron los párrocos. Entonces ahí perdieron control. Ahora en el caso específico de Chichicastenango, los frailes y los sacerdotes que han estado ahí nunca han controlado. Siempre han mandado las hermandades y cofradías. Entonces sí se perdió en esa época el control, porque ellos se quedaron sosteniendo la penca, ¿verdad? Desde el momento que no había nadie, la única fuente de religiosidad era esa. Y quiero agregar una cosa con respecto a la mirada de los Cristos. Los Cristos en realidad son una evocación a una cosa muy humana que es cargar la cruz de nuestros pecados, los nazarenos especialmente. Entonces, cuando la gente lo mira a los ojos, lo que se imagina es que Jesús le está viendo sus pecados y pide perdón y hace catarsis. Eso es lo que yo he visto, la gente llora. Yo a veces me he ido en la procesión de Jesús de la Merced de la Antigua, cuando pasa la calzada y se ve gente muy sencilla y gente de todo tipo, ¿verdad? Que se paran con sus hijos y empiezan a llorar cuando ven a los ojos al Nazareno. Eso también tiene que ver mucho con la calidad de la escultura, que si el maestro era buenísimo, logra comunicar y hace ese clic para lo que fue hecha esa conexión para lo que fue hecha la imagen, para servir como medio de comunicación, para comunicarse con Dios. Hans del Cid pregunta en cuanto a la participación de las mujeres en las procesiones, ¿a qué se debe? Dice su baja presencia dentro de la procesión. De hecho, en fotos antiguas se observa que habían pocas cargadoras y que no hay uniformidad en su vestir. Doctor Argueta. Sí, yo creo que eso ha ido cambiando. Ahora las procesiones, digamos, grandes de la Semana Santa eh, congregan a una gran cantidad de mujeres. Recordemos que tienen el mismo itinerario y por lo tanto prácticamente tienen la misma cantidad de turnos. Entonces, creería yo que, por ejemplo, una de las posiciones más grandes, que sería el Jueves Santo, yo oí un programa hace 2 días en donde la persona encargada de digamos, la organización de la Hermandad de Mujeres mencionaba que tenían 11,000 cargadoras inscritas. Yo creo que así comenzó, con una participación, digamos, un poco más discreta o leve, pero hoy por hoy juegan un papel, digamos, tan relevante como la hermandad masculina, por decirlo
por alguna manera. Y entre ellas, José Eduardo, y para la persona que nos hizo la pregunta, podemos mencionar casos en donde la hermandad de hombres, por decirlo de alguna manera, funciona separado a la hermandad de mujeres, totalmente distintos, organizan, es la misma procesión, pero su sección de la procesión está organizada de manera independiente y de manera, digamos, totalmente autónoma. Cada vez es más ese fenómeno como de independencia y de descentralización, ¿verdad? Me surge una pregunta ahí, doctor Argueta. Hay una separación, hay dos andas principales, la del Cristo y la de la Virgen, y llevan también, usted hablaba de dónde conseguir músicos y cómo hacer. En muchos casos llevan bandas diferentes. Así es, la procesión, digamos, el anda de Jesús lleva su propia banda, el anda de la Virgen lleva su propia banda. Los encargados de orden en la procesión de Jesús son hombres, las mujeres son celadoras o son mujeres, tienen su propia organización, ¿verdad? Hacen su propia venta de turnos, hacen su propio proceso de inscripción, contratan a su propio altarero, a su propio decorador de andas, tienen sus propios muebles, mandan a hacer sus propios muebles, es decir, funcionan con plena autonomía, ¿verdad? Con plena independencia. Doctor Argueta dice que cuántos años tiene de cargar, dice Byron Paz. Bueno, yo me inicié en las procesiones de niños, no recuerdo exactamente el año, debe haber sido 1970, 1971, y digamos de ser cucurucho hasta el 2019 era José Eduardo, porque el año pasado no hubo procesiones, pero aunque no haya procesiones, sigo siendo cucurucho y muy preciado de hacer eso, prácticamente desde niño, con la procesión infantil de la Merced. Doctor Melchor, dice Juan Mérida, actualmente hay varias hermandades que han vuelto sus miradas de nuevo a la Semana Santa en España, mandando a hacer enseres, andas, pasos, pues en ese país europeo. ¿Considera usted que es un aspecto negativo para la Semana Santa en Guatemala en términos de identidad propia, que ahora pues es única? Sí, porque entonces se están trayendo a competir una imagen de los española con una guatemalteca, que son muy buenas. Entonces, quizás ellos lo hagan con buena voluntad, pero a veces han comprado escenas de pasión de Cristo, de la pasión de Cristo, que van con un nazareno y hay un momento en que va a haber una competencia entre las dos, quién es la que es la más fuerte, ¿verdad? Entonces sí hay un problema ahí que puede ser a futuro. Otra cosa que traen muchos son marchas españolas. Y las marchas españolas no están escritas al compás de la marcha de 4/4 que usan claramente en Guatemala, que es la que permite, por su movimiento de ese compás, en llevar el paso mecido de la procesión. En cambio, las otras vienen a tiempo de 2 y eso hace que la procesión no logre agarrar el paso exactamente igual y cuesta un poco, son mucho más festivas. Las italianas se han pegado un poco más a la Semana Santa guatemalteca porque se las ha convertido en, en marchas guatemaltecas por el uso de la percusión y otras cosas. Esas son más no hacen, se complementan, se agregan, ¿verdad? Pero hay otras que sí son muy diferentes, entonces sí puede haber problemas, ¿verdad? Porque a la gente le puede gustar esa marcha nueva, pero no combina con la Semana Santa guatemalteca. Pero eso es parte del patrimonio intangible, ¿verdad? Que está abierto a cambios, ¿verdad? Y está abierto a incorporaciones. Lo importante es que no dejemos de lado las que ya tenemos, ¿verdad? Se puede sumar otra cosa, como cuando se sumó la energía eléctrica, ¿verdad? Pero nos hizo un bien, ¿verdad? Nos ayudó a ver mejor la procesión. Entonces, pues hay que incorporar algunas cosas, bueno, pero hay que conservar las más preciadas que tenemos. Dice Julio Morales, ¿de qué manera podemos aportar los guatemaltecos a engrandecer nuestra Cuaresma y Semana Santa, buscando sea otorgado el título de Patrimonio de la Humanidad? Doctor Argueta. Sí, yo creo que yo mencionaba que la Semana Santa tiene una gran raigambre familiar, ¿verdad? Yo diría que mientras en el seno del hogar se mantengan estas, ahí estará asegurada la supervivencia y el engrandecimiento a posteriori de la tradición de la Semana Santa. Y voy a mencionar algo, José Eduardo, ¿verdad? Sí. Es tan importante el tema familiar que hay como
pequeñas o digamos tradiciones domésticas que son paralelas o gravitan alrededor de la gran tradición de la Semana Santa guatemalteca. Yo te voy a mencionar tres, por ejemplo. Eh, hay, hay hogares en donde todos los viernes se hace un pequeño huerto doméstico para alguna imagen que es heredada o incluso no tienen imágenes, pero tienen un cuadro de alguna de las imágenes de pasión más relevantes del país. Algunos son muy modestos, otros incluso he visto fotos que son como pequeñas velaciones de iglesias. Pero es hacerlo, cultivar, como decía un libro, las milpitas que se ponen en un vasito forrado de tela morada, es toda una actividad familiar. Las viandas de la cuaresma que reúnen en la mesa a la familia. Y luego, José Eduardo, hay procesiones que son las procesiones de la familia, ¿verdad? En donde hay hasta cuatro generaciones inmersas en esa procesión. Yo conozco un caso, y con eso termino, José Eduardo, de una persona que tenía su casa en el centro histórico y era el Domingo de Ramos que pasaba Jesús de las Palmas frente a su casa, era el evento familiar del año, porque era el gran círculo familiar ampliado el que se congregaba ahí. Hacían alfombra, participaban en un turno de la familia y luego había un almuerzo familiar y muchos de ellos probablemente se volvían a ver porque era la familia ampliada hasta el siguiente Domingo de Ramos, o bien esa misma tarde se iban al puerto porque ya no participaban en ninguna otra tradición. Pero digamos, Claro. ese tipo de convivencia familiar, de tradiciones domésticas, acentúa la gran tradición de la Semana Santa guatemalteca. Dicen que hay otros dos videos, no sé si tenemos tiempo, porque ya es hora de ir finalizando, pero creo que por lo menos habrá tiempo para alguno, tal vez. Vamos a ver qué nos dice la producción, si pueden proyectar. Sí, hay tiempo para dos videos, dice. Bueno, este es justamente lo que ustedes están viendo es, pues, eh, la plaza central, la plaza mayor, el parque central, y es el paso procesional de las andas de Santo Domingo. Allí, o creo que son dos las que van allí, pero ustedes tal vez me podrán guiar. Este es el paso por la catedral, una que está ya enfrente de la catedral y otra que va sobre la octava calle, digamos, frente al portal del comercio. Sí, creo José Eduardo, que la que va por el portal del comercio va a ser el anda de la Virgen. El anda del Señor Sepultado va a ser la que va frente a la catedral en este instante. Es que la del portal tiene urna, mientras que la otra no tiene urna, pero las dos son andas muy grandes. Sí, así es. Por eso me atrevería a pensar que son dos de los santos entierros. Pero en fin, ahí podemos ver la disposición de la municipalidad, porque en ese momento pues se llena definitivamente la plaza. Se pueden ver también algunos de los destellos de las muchas fotografías que se toman a las andas en ese momento y pues todo lo otro que se ha dispuesto en el centro de la plaza. Es cuando más gente visita el centro histórico, José Eduardo, ¿verdad? Sí. El jueves y el Viernes Santo, ¿verdad? Domingo Ramos, toda la semana prácticamente, ¿verdad? El centro histórico, por decirlo de alguna manera metafórica, revive, ¿verdad? Jala mucha gente en las calles. Pero me atrevería a decir que Jueves Santo en la noche con la visita de los agrarios, ¿verdad? Que es otra tradición familiar también. Y el Viernes Santo todo el día, pues es cuando más gente hay en la calle del centro histórico. Ahí se enfila como en dirección hacia el palacio para darnos una perspectiva de todas las instalaciones que se hacen en la plaza justamente para pues recibir a toda esta gran cantidad de personas que acuden el Viernes Santo
por la noche allí a la Plaza Central. Cierran el centro histórico completamente. La de atrás, la segunda anda, la que va por la catedral, parece ser la Virgen, porque es la que viene avanzando después. Pero es Santo Domingo en todo caso, ¿verdad? Santo Domingo, el Sepultado y la Virgen. Claro. De Santo Domingo. Sí, claro. Muy bonita la toma. Sí, muy bonita la toma. Y creo que hay otro video por ahí para finalizar. Pero pues es un poco de la Semana Santa. El centro histórico, quien quiere ir el Viernes Santo, pues a cierta hora simplemente está cerrado. No se puede entrar y el bloqueo de calles llega hasta el periférico. Ah, bueno, esta es la recolección. Esta es la recolección, Quinta Avenida y entre Primera y Segunda calles. Esos son los trajes de la hermandad que son muy diferentes, que este es uno de los casos, ¿verdad? Muy diferentes al resto de los cucuruchos. Sí, es la Hermandad de los Cruzados del Santo Sepulcro, ¿verdad? Fundada por Miguel Ángel Murcia. Claro, sí, ellos pidieron permiso en los años 50 para usar ese uniforme que era una reinterpretación de la traje de los caballeros templarios que iban a las cruzadas y que juraron el Santo Sepulcro. Entonces pidieron permiso para usar esa cruz a Roma. La cruz es de los templarios, ¿verdad? Sí, exactamente, la cruz templaria. Ellos juraron su orden en el Santo Sepulcro, por eso aquí ellos hicieron su procesión del Santo Entierro, emulando a esta orden templaria. ¿Cuál es la ubicación? Dijiste, José Eduardo, es Quinta Avenida, Primera Es Quinta Avenida entre Primera y Segunda calles, o sea, a pocas cuadras de haber salido la procesión del templo a las 3 de la tarde. Esto será, es increíblemente, esas pocas cuadras, sale la procesión a las 3, pero pues obviamente hay toda una serie de actos, turnos, etcétera, etcétera, y llega allí apenas a unas cuadras como a las 5 de la tarde prácticamente. Ese uniforme es muy elegante. Claro. Es de los uniformes más elegantes, ¿no? Sí. Qué bonito toma, José Eduardo. Sí, tratando de seguir, es un poco complicado por la cantidad de cables y hay que controlar mucho la altura porque pues hay muchos cables y pues otro de los detalles de la incorporación de la tecnología. Las hermandades llevan también varios de sus miembros con drones que están haciendo tomas de la procesión. Entonces se vuelve también una situación de cuidado el poder hacer esas tomas. Dice el público que la procesión de que no podía ser Santo Domingo, la procesión que va Palacio. por el palacio, sino que esta misma, la recolección. Esta lleva un toldo, pero me parece que lo lleva por razones de cuando hay pues problemas que pueda llover, ¿no? Pero creo que el toldo se lo quitan en determinado momento y queda expuesta la urna. Sí, algunas veces sí tapan cuando hay amenaza de lluvia, digamos, antes de que llueva lo tapan. Algunas veces. Otra de las cosas curiosas es que se ha montado todo un operativo de limpieza. Inmediatamente pasa la procesión, pasan vehículos de la municipalidad limpiando las calles de una forma muy, muy eficiente. Sí, el tren de limpieza de la municipalidad es digno de encomio, ¿verdad? Porque van atrás de la procesión durante todo el recorrido.
Entonces, Así es. pasa la procesión y limpian los restos de la alfombra, la basura y ese tipo de cosas. Y Entonces, la son ciudad una cantidad de personas, camiones también, y algunos tractores para poder limpiar eso y la verdad es admirable. y así es. Mucho trabajo, muchas personas involucradas en eso. Y la ciudad se mantiene limpia, a pesar Así es. de la conmemoración, ¿verdad? Bien, pues esos son los videos. Creo que ha llegado el momento de despedir esta plática. Yo solo les pediría, pues en aras del tiempo, una breve despedida de parte de cada uno que tenga una conclusión, digamos, mágica y especial en un momento como el que vivimos en que se avecina una Semana Santa, pues igual que la del año pasado, atípica. Por cierto, estas tomas son del 2019, o sea, de la última Semana Santa que vivimos. Así es que, pues, ¿qué dirían ustedes para despedir? Doctor Melchor. Yo lo que recomendaría a todos es que la Semana Santa se vive y se va a mantener a través de nosotros. Y la forma de hacerlo es enseñarnos a nuestros hijos, sobrinos y nietos. Ellos son los que van a aportar. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos de que los ponemos a jugar procesiones, les ponemos marchas fúnebres y los niños van felices, uno con Jesús, otro con la Virgen. Hay otros que van haciendo la banda. Y ya tenemos ya varias generaciones de que hacemos eso. Entonces, y yo fui una de las primeras que empezaron a hacer eso. Yo recuerdo que me metían a jugar procesiones, ¿no? Después ya vienen mi hermano con mis primas y ahora están los sobrinos. Entonces, para mí que es importante que mantengamos esto en esta pandemia, sobre todo, hagamos nuestra pequeña procesión y nuestro pequeño altarcito, por muy sencillo que sea, y disfrutemos en familia para esperar cuando ya se pueda de nuevo. Doctor Argueta. Pues además de agradecer la invitación, pues esto es lo nuestro, ¿verdad? Esto es lo que nos identifica, independientemente de que algunos tengan una denominación religiosa o un credo religioso distinto. Al final somos guatemaltecos y por todo lo que hemos hablado, esto nos identifica. Y creo que es un denominador común sobre el que descansamos todos los guatemaltecos. Igual, ¿verdad? Creo que hay que conservarlo. Y luego, José Eduardo, es una tradición que se mantiene casi que resguardada de influjos extranjeros, ¿verdad? No sucede lo mismo, digamos, con el ciclo navideño, las tradiciones de Navidad. Ahí hay un poco más de penetración foránea. Aquí no, aquí se ha logrado conservar, digamos, bastante en su esencia. Así que esto es lo nuestro, disfrutémoslo y conservémoslo, ¿verdad? Y muchas gracias a Johan, un gran gusto estar con vos, José Eduardo, y con Johan hoy. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para hacer una promoción. Ahí en OFM Ediciones tenemos a la venta el libro Contemplaciones, que trabajamos varios historiadores en muchos años, y también uno que acabo de escribir que se llama La Catedral de Escuintla en la Historia, que incluye las hermandades de Semana Santa. Entonces, invitados todos a conseguirlos ahí en OFM Ediciones con Mayra, y para que todos tengan sus libros de la Semana Santa y los disfruten en esta Semana Santa diferente. Creo que se nos desconectó Eduardo, algo le pasó. Sí, me acaba de explicar que se resetó el sistema, dice. Ajá, sí. Eh, no sé qué dirá nuestra producción si terminamos aquí. Esperamos a que José Eduardo se conecte. Muy bien, entonces vamos a despedir ya que en lo que porque ya me están diciendo aquí que nos despidamos y agradecerles a todos haber estado en esta actividad de Cuaresma y esperamos tener una nueva, una nueva oportunidad de vernos y comentar de estos temas tan interesantes. Si les gustó, pues organizamos otra el próximo año y seguimos hablando de estos temas que tanto nos gustan. Gracias a todos y que tengan una feliz noche. Buenas noches y gracias por acompañarnos.